Vamos a conversar para ver cuáles son los criterios ambientales, sociales y económicos de la nueva retribución económica por uso de agua. Es decir, pagar el agua tiene un costo, evidentemente, mejor dicho, usar el agua tiene un costo. El ingeniero Julio Jesús Salazar, asesor de la Autoridad Nacional del Agua, está con nosotros. Buenos días, ingeniero Salazar. Muy buenos días. A ver, ¿qué nos puede informar respecto a este tema? Bueno, el decreto supremo número 23 del 2012 efectivamente ha establecido un conjunto de valores a pagar por concepto de retribución económica por el uso de agua. Anteriormente, antes del 2008, ¿no? La valoración del agua prácticamente era imperceptible, no se le daba mucha importancia, de tal manera de que, por ejemplo, un usuario podríamos denominarle el más afectado, que es del uso agrario, pagaba mínimamente 30 soles por un hectómetro cúbico. Un hectómetro cúbico podemos imaginarnos un volumen de 100 metros de largo, de ancho y de profundidad. Entonces, por esa cantidad de agua anualmente, el agricultor que usaba ineficientemente, sin ninguna importancia debida al valor del agua, pagaba 30 soles por ese hectómetro cúbico, lo cual realmente es una cosa muy irrisoria y con lo cual básicamente el Estado no podría desarrollar aspectos de gestión y de ingeniería, ¿no?, para poder sostener este recurso. Ahora, si hablamos de cuánto pagaba y cuánto se paga, las tarifas son iguales en nuestro medio, por ejemplo, para alguien que consume agua en Comas o en Lomas de Caraballo, que lo compran por cilindros, que en las casuarinas, ¿no? Entonces, si hacemos un balance de la necesidad de un sector con la de otro, en uno para sobrevivir, para sus quehaceres básicos, en otro hasta para las piscinas y para los parques y los jardines. ¿Por qué esta desigualdad en este sentido? ¿Por qué quienes lo utilizan y hacen, digamos, un uso indebido incluso del agua, pagan lo mismo que alguien que la necesita con mayor, digamos, necesidad? Valga la redundancia. Muy bien. En primer lugar, hay que diferenciar el concepto de retribución económica por el uso o por el vertimiento de agua tratada del concepto de la tarifa. Lo que la Autoridad Nacional del Agua en la gestión actual del doctor Hugo Jara Facundo es que la autoridad cobra o recauda la retribución económica. ¿Qué cosa es la retribución económica? Es el pago que hacen los usuarios por usar o por hacer vertimientos a las fuentes naturales. La tarifa es el pago que hacen los usuarios a las empresas públicas de servicio por extraer el recurso, tomar el recurso de las fuentes naturales, distribuirla y llevarla, potabilizarla, almacenarla y llevar hasta el lugar donde está el usuario. Entonces son dos conceptos diferentes. Ahora, ¿no? Ingeniero Salazar, para ser prácticos en las interrogantes y en las respuestas, para que el público entienda más o menos, el recurso hídrico, el recurso agua, para uso de consumo humano, para actividades extractivas, estas mineras que usan el agua, para el riego, para la agricultura, ¿se considera que el agua en el Perú es cara o excesivamente barata? ¿Cuál es el rango? Muy bien. Desde el ángulo del valor de la retribución económica por el uso del agua, estamos recién iniciando con una metodología la valoración y vamos a decir, es la más baja de toda la América. Estamos tratando de sincerar el precio. Exacto, estamos tratando de sincerar el valor del uso del agua, ¿no? Por lo cual los usuarios al extraerla tienen que pagar una retribución económica al Estado. No estamos cobrando por tarifas. Entonces, por ejemplo, le decía, antes un agricultor pagaba 30 soles por un hectómetro cúbico. Hoy tiene que pagar, no se le ha afectado mucho a la parte agraria ni a la parte poblacional por ser sectores sociales, pero sin embargo tiene que pagar ese valor que cada vez se pone un poco mayor
debido a la escasez, debido al deterioro, debido a la situación crítica que vive hoy el cambio climático, etcétera. Ahora, ¿por qué hay que diferenciar también, ¿no? Porque más o menos yo un poco recojo la intencionalidad de la pregunta de Augusto. Porque vamos a ponernos el caso de si el uso del agua es un recurso extendido y necesario, obviamente, porque la gente puede vivir sin luz eléctrica, ¿no? Exacto. No puede vivir sin agua, pues. Así es. Entonces el agua se convierte en un elemento, ¿no?, vital de supervivencia. Uh-huh. ¿Por qué una persona como usted, yo y quienes vivimos en el centro de la ciudad pagamos una tarifa de agua, ¿no? Y esa misma tarifa lo paga una persona que tiene una piscina que la llena de agua cada 3 días, ¿no? De agua potable además, porque no la llena de agua procesada ni servida, y paga exactamente lo mismo. O sea, yo me pregunto, ¿eso es justicia en el marco de la retribución del agua? ¿O estoy exagerando? O aquel que riega su jardín, ¿no? 5 o 6 horas con agua potable. Y hay gente en el Perú, más de 1 millón y pico de ciudadanos que no tienen agua. Precisamente eso es lo que el Estado debe corregir, porque hay usos que están determinados para el uso poblacional, que es para la salud de las personas, lo usan en otros aspectos que realmente perjudican a la población. Entonces aquí el Estado ha desarrollado mediante una metodología moderna cómo debe aplicar los factores ambientales, sociales y económicos. Esa es la razón por la cual los sectores productivos, al consumir el agua como insumo de su producto, tienen que pagar más. En cambio, el poblador... Para diferenciarse en ese sentido. Exacto. En cambio, el poblador que usa para su salud, como alimento el agua, y también para el sector agrario que usa para producir alimentos y dar una seguridad alimentaria al país, ¿no? También tiene esos factores disminuidos, ¿no? Ahora, el volumen de agua que hay en reserva por las lagunas y todo esto que ustedes conocen, porque gran parte de el agua se va muchas veces directamente al mar, ¿no? O sea, en este caso en gran parte al Atlántico y se va, ¿no?, a las cuencas y todo lo demás. ¿Tenemos agua garantizada de acuerdo a los estudios técnicos que ustedes hacen, ingeniero, en el ANA? ¿Cuánto tiempo tenemos de garantía sin buscar o producir reservorios enormes o embalses grandes de agua? ¿Cuánto tiempo tenemos de agua? Usted ha hecho una pregunta muy interesante. Justamente este valor de la retribución económica se aplica para gestionar el recurso. Y gestionar significa tener información. Cuánta agua hay en cada cuenca hidrográfica significa saber cuánto es la oferta y cuánto es la demanda para poder ejecutar lo que llamamos nosotros balance hídrico, para saber si tenemos o no disponibilidad y cómo es que tenemos que trabajar para sostener esos reservorios, esas lagunas con agua de calidad. Entonces, todos estos elementos van a ser elaborados, ¿no?, por la Autoridad Nacional del Agua, y ese es el beneficio que va a tener la población por retribuir económicamente por el uso o vertimiento del agua. Vamos a llegar a tener ríos, lagos, manantiales, acuíferos y todas las fuentes de agua limpias, saludables. Vamos a conocer cuánta agua tenemos, lo que es la disponibilidad hídrica y cómo vamos a distribuirlo a los diferentes usos. Y esto también, ahora que tenemos el cambio climático, vamos a tener la posibilidad de adaptarnos a esas escaseces, a esa situación crítica de la escasez del agua. Y vamos a mejorar, lógicamente, la eficiencia en el uso del agua y la formalización de los derechos que hoy tenemos una tarea inmensa para formalizar, sobre todo, los registros de quienes están vertiendo a las fuentes naturales del agua. ¿Qué tenemos que entender por priorizar el criterio ambiental para el uso de este recurso? El criterio ambiental, básicamente, nosotros lo hemos determinado en la metodología, teniendo en consideración que las fuentes están escaseando, ¿no? O sea, tenemos fuentes críticas, medianamente usables, y otras que todavía podemos seguir usándola. Entonces lo hemos clasificado en 3 prioridades, 1, 2 y 3, sencillamente. Entonces, las fuentes de agua que todavía pueden ser usadas, lo vamos a multiplicar ese valor por 1.
Las que están medianamente deterioradas o se han expandido ya su uso, vamos a multiplicar por 2, y las que realmente están críticas, como el caso de Ica, los acuíferos de Ica, lo vamos a multiplicar por 3 para tener un cierto control con este mecanismo económico.